están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la experiencia 5 del mes de julio, logros y desafíos del país a puerta del Bicentenario. La actividad que trabajaremos hoy es la actividad 3, lo que aún necesitamos mejorar en el Bicentenario de nuestra independencia. El área que trabajaremos hoy es comunicación y el tema es qué ideales de la independencia se han logrado en tu comunidad. Esta sesión es para estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria que están en el cuarto ciclo, respectivamente. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a reflexionar sobre los aspectos en los que aún necesitamos mejorar a partir del análisis de los ideales de la independencia y la lectura de casos relacionados con la discriminación, a fin de brindar mi opinión y sustentarla con argumentos. Así también aprenderé a plantear algunas acciones para lograr la comunidad que quiero. Nuestros materiales son nuestro cuaderno, hoja de reuso, lápiz borrador y nuestros colores. Asimismo, ¿qué debo tener en cuenta para lograr lo que voy a aprender? Primero, redactar mi opinión sobre los aspectos en los que aún necesitamos mejorar en mi comunidad cerca de cumplirse 200 años de la independencia de nuestro país. Identificar y reflexionar sobre algunos casos de discriminación hechos que no se han podido superar durante estos 200 años de independencia. Bien, hoy iniciaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué son los ideales? Así es, los ideales son aquellos principios básicos que deben regir en una sociedad para que la vida de las personas sea digna. Por ejemplo, veamos qué nos dicen el día de hoy en el concurso de radio en el cual participan Luis, Flor y su abuelita. Veamos qué preguntas han planteado para hoy. Amigas y amigos, ¿están listas y listos? En este programa queremos conocer sus respuestas a esta pregunta. ¿Crees que los ideales de la independencia se han logrado en nuestra comunidad? Bien, esa es la pregunta para el día de hoy trabajar. Y nosotros lo usaremos también para desarrollar nuestra sesión de hoy. Veamos. La abuela de Flor y Luis les ha compartido información que les puede ayudar a organizar su respuesta. Veamos. Aquí la abuelita menciona, Flor y Luis, ¿qué opinan sobre la pregunta? Luis responde, yo creo que sí. Abuela, todas y todos somos libres. En cambio, Flor dice lo siguiente, yo creo que no se han cumplido los ideales, abuela. La abuelita hace la siguiente pregunta, ¿en qué se basan para responder que sí o que no se han logrado esos ideales? Ah, dicen ambos, en la información que leímos para responder las preguntas planteadas en los programas anteriores. Qué curioso. Cada uno tiene una idea diferente, aunque han leído lo mismo, menciona la abuelita. Y a continuación hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Recuerdan que les compartí una lectura sobre las investigaciones de algunos historiadores sobre la vida de las peruanas y peruanos después de la proclamación de la independencia? Ahora les compartiré información acerca de los ideales de la independencia. Veamos. A iniciar entonces. Te invitamos a leer algunos ideales de la independencia. Veamos. La independencia promovió la idea de igualdad, aunque tal vez sin suficientes fuerzas, y animó a los que buscaban una sociedad más justa. Asimismo, muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. Según estos historiadores, los ideales de independencia fueron, así es, primero, justamente promovieron la idea de igualdad, la idea de que buscaban una sociedad más justa. Pero conforme hemos visto en los casos anteriores que nos hablaron también acerca de qué pasaba con cada uno de las clases sociales que hubieron en la época de la emancipación, como el caso de los indígenas, el caso de los afrodescendientes, ¿no? En el caso de los indígenas, ellos siguieron pagando tributos a pesar de haber logrado la independencia y los afrodescendientes pues continuaron en la esclavitud durante muchos años más todavía después de la independencia.
Entonces, por esa parte, en un comienzo no hubo esa igualdad que se promovió con la independencia, ¿no? Siguieron varias décadas todavía en desigualdad social. Aún actualmente podemos ver que también esa desigualdad continúa. Bien, veamos más o menos cuál sería nuestra respuesta en base a lo que hemos leído. Recuerda que esta respuesta que te damos aquí tú la puedes mejorar en casa con la ayuda de tu familiar. Por ejemplo, los ideales de la independencia eran la igualdad, la justicia, el reparto de tierras y la prosperidad para todos en la sociedad peruana. Pero esta parte, como sabemos, pues no se ha dado por completo a lo largo de estos 200 años. Para algunos de repente se ha cumplido, pero para otros no. Y justamente de eso se trata, sobre lo que vamos a leer e investigar el día de hoy, a partir de la información que vayamos recogiendo. Bien, ahora se marca con una X sí o no, si consideras o no que los ideales de la independencia se cumplen actualmente en tu comunidad. Explica tus respuestas con un ejemplo. Veamos, aquí nos dan justamente este cuadrito que lo vamos a resolver o vamos a emplear luego más adelante para plantear nuevas respuestas. Por ejemplo, los ideales de la independencia fueron la libertad, la justicia y la igualdad. En la libertad, por ejemplo, hablamos del derecho a elegir una propia forma de actuar. En la justicia, actuar con la verdad y dar a cada uno lo que le corresponde. En la igualdad, ser reconocidas y reconocidos como iguales ante la ley sin discriminación de raza, sexo, idioma, etc. Bien, ¿se cumple este ideal en tu comunidad? ¿Sí o no? Bien, ¿se cumple este ideal en mi comunidad? ¿Cuándo? Dice, ¿no? Vamos a colocar algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, la libertad en mi comunidad sí se cumple. Y se cumple este ideal en mi comunidad cuando, así es cuando nosotros decidimos emprender un negocio, estudiar una carrera o decidir formar una familia. Ahí justamente se va a cumplir estos ideales de la independencia. ¿Por qué? Porque dice que es el derecho a elegir una propia forma de actuar. O sea, qué es lo que voy a hacer yo con mi libertad, qué es lo que voy a hacer yo con mis acciones, ¿no? Ahora vamos a ver sobre la justicia. Dice, ¿se cumple este ideal en mi comunidad? Por ejemplo, acá podemos colocar que no y podemos colocar lo siguiente, ¿no? Según lo que escuchamos en los medios y mis familiares, este ideal no se cumple, pues vemos muchos jueces corruptos, ¿no? Lo vemos justamente en las noticias, ya sea de radio, televisión y también en la prensa. Ahora vamos con este otro ideal que es la igualdad. Aquí hemos colocado que sí se cumple. Y por ejemplo, se cumple cuando en mi comunidad, por ejemplo, pues si se cumple, pues en mi aula tratamos a todos por igual y con respeto, no importa si tienen color de piel distintos o hablan otro idioma, ¿no? Esto justamente si se da cuando nosotros estamos en la escuela, pues no hay esa discriminación. Incluso ahora que estamos en esta modalidad a distancia, cada vez que nos reunimos para hacer nuestras clases, pues tratamos de hacerlo teniendo en cuenta la igualdad ante todo. Bien, ahora toma en cuenta lo que has indicado en el cuadro anterior y realiza las siguientes actividades. Estas te servirán como insumos para escribir tu opinión. Veamos. Lee lo que dice Flor y Luis. Bien, acá está Flor. Ella nos dice, yo opino que los ideales de la independencia no se cumplen en mi comunidad porque hay personas que se sienten mejores que otras y se burlan de la forma de hablar y de vestir de ellas. Y acá Luis nos dice lo siguiente, ¿no? Yo opino que sí se cumplen los ideales de la independencia, porque podemos elegir lo que queremos hacer, a dónde ir y actuar respetando nuestras diferencias. Y eso es lo que menciona Luis. Bien, ¿qué expresan Flor y Luis? ¿Qué están expresando con lo que acaban de hacer, con lo que acaban de decir? Así es, están expresando sus opiniones sobre los ideales de la independencia, si se cumplen o no en su comunidad. Ya Flor nos dijo que no y Luis nos ha dicho que sí se cumple. ¿Sobre qué tema manifiestan sus opiniones? Así es, lo manifiestan sobre la discriminación. En el caso de Flor, en su comunidad sí se dan estos casos y en el caso de Luis no ocurren en su comunidad. ¿Qué razones argumentan o argumentos brindan para sustentar su opinión? A ver,
En el caso de Flor, ¿qué nos dice ella? ¿Qué sustenta? No, ¿qué razones argumenta ella para decir que no se cumplen en su comunidad? Así es, porque hay personas que se sienten mejores que otras y se burlan de la forma de hablar y de vestir de ellas, ¿no? Entonces, eso podemos colocarlo en esta parte de aquí. Podemos agregar un cuadradito a nuestra respuesta, ¿no? O podemos colocar esto en la primera parte, un punto aparte, y seguimos esto en un párrafo y lo de nuestro amigo Luis en otro párrafo. Por ejemplo, para él dice que sí se cumple porque podemos elegir lo que queremos hacer y a dónde ir y actuar, respetando obviamente nuestras diferencias. Entonces, eso lo podemos escribir de este lado. Bien, observe el siguiente cuadro en el que se han puesto de un lado las opiniones de Flor y Luis y del otro sus argumentos. Bien, aquí por ejemplo Luis dice, aquí vamos a ver en esta columna las opiniones a favor o en contra y acá las razones o argumentos. Bien, vamos a empezar con Luis. Yo opino que sí se cumplen los ideales de la independencia porque podemos elegir lo que queremos hacer, a dónde ir y actuar respetando nuestras diferencias. En cambio, Flor nos dice, no, yo opino que los ideales de la independencia no se cumplen en mi comunidad, porque hay personas que se sienten mejores que otras y se burlan de las formas de hablar y de vestir de ellas. Bien, vemos que uno está a favor y el otro en contra. Como podrás notar, las opiniones deben estar sustentadas en argumentos o razones. En este caso, argumentos que respaldan si se cumplen o no los ideales de la independencia en tu comunidad. Ahora te invitamos a brindar tu opinión sobre lo que ocurre en tu comunidad respecto a los ideales de la independencia. Organiza tus ideas. Escribe dos ideales de la independencia que no se cumplen en tu comunidad. Aquí vas a escribir una y aquí la otra. Recuerda que puedes regresar al cuadro anterior para poder encontrar ahí los ideales. En este caso vamos a utilizar el primer ideal será la justicia y el segundo será la igualdad. Bien, ahora responde las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿para qué escribiré mi opinión? Así es, para dar a conocer qué ideales se cumplen o no en mi comunidad. Ahora, ¿para quién escribiré mi opinión? Así es, para mi familia, amigos, profesor o profesora. ¿Dónde buscar información? Así es, va a ser en internet, periódicos, videos de entrevistas, noticieros reconocidos, entre otros. Bien, revisa la información que obtuviste al trabajar las actividades anteriores para que tengas más ideas de cómo plantear las razones o los argumentos que sustenten tu opinión. Selecciona los datos que te sean útiles de la información que revisaste, subraya con el color que desees lo que podría escribir como razón o argumento. Utiliza estos datos para proponer razones o argumentos a favor o en contra sobre el tema. Ahora lee lo que dice Flor. Flor dice, recuerda que las razones o los argumentos sustentan la idea que vas a defender. Muy bien, lo que nos quiere decir en esta parte es que nosotros podemos revisar nuestros apuntes de los temas anteriores y a partir de ahí pues usar esa información para dar ahora sí y sustentar nuestras opiniones, ¿no? O nuestras razones o argumentos para defender uno u otro caso, ¿no? En el caso que sí se cumple o en el que no se cumple los ideales de la independencia en nuestra comunidad. Complete el organizador con tu opinión y sus argumentos. Veamos. Aquí, por ejemplo, vamos a opinar. Y acá nos dice que estas expresiones se pueden ayudar a plantearla. Por ejemplo, yo opino que, yo no estoy de acuerdo con. Bien, vamos a empezar con nuestra opinión entonces. Vamos a utilizar esta parte de acá. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la discriminación. Recuerda que esto es un ejemplo. Tú puedes completarlo en casa, puedes hacer emitir más de una opinión, pero siempre tienes que tener en cuenta que tienes que
dar tus razones o argumentos que sustenten el por qué estás o no de acuerdo, ¿no? Tanto con la discriminación como de repente otro ideal que tú hayas visto que no se cumple en tu comunidad de nuestra independencia. Aquí estaría nuestra razón o argumento 1, acá sería nuestra razón o argumento 2, y aquí te voy a colocar dos ejemplos para que tú los puedas tener en cuenta al momento de trabajar. Recuerda que son ejemplos y que tú puedes replantearlos en casa con ayuda de tus familiares. Mi argumento 1, sobre que no estoy de acuerdo con la discriminación, pues todos tenemos derecho a ser tratados dignamente y con respeto. Y mi razón o argumento número 2 sería que toda persona no debe ser discriminada por su color de piel, idioma, sexo o religión, ni por el lugar donde vive. Bien, luego de completar, el organizador elige los conectores o las palabras que te ayudarán a unir tu idea o posición con tus razones o argumentos. Aquí algunos ejemplos. Podemos usar los conectores por qué, ya que, debido a, por eso o por lo tanto. Una vez que tenemos eso, vamos a escribir en un solo bloque tu opinión sobre si se cumplen los ideales de la independencia en tu comunidad y susténtala con razones o argumentos. Puedes hacerlo en tu cuaderno u hoja de uso. Bien, volvamos nuevamente a las razones o argumentos que escribimos hace un momento y vamos a leerlos, ¿no? Y lo vamos a colocar en esta parte en un solo bloque como nos han indicado aquí. Y vamos a utilizar el conector por lo tanto, y más o menos nos quedaría de esta manera, ¿no? Pues todos tenemos derechos a ser tratados dignamente y con respeto. Por lo tanto, toda persona no debe ser discriminada por su color de piel, idioma, sexo, religión, ni por el lugar en donde vive, sino que todos debemos tener un trato igualitario. Bien, miren, hemos juntado estas dos ideas utilizando el conector por lo tanto. Una vez que ya tenemos estas dos ideas juntas, ¿no?, o argumentos juntos para sustentar nuestra opinión, ahora por ejemplo vamos a ver qué criterios se tomarán en cuenta para ver que esto se haya hecho correctamente. Esta creación de este texto se ha hecho correctamente. Por ejemplo, lee tu escrito y marca con X si cumpliste con los siguientes criterios. Por ejemplo, escribí según el propósito de mi texto. Vamos acá a colocarlo si lo hicimos o no. Revisé fuentes confiables de información para plantear mejor mis razones. También lo voy a colocar aquí. Escribir razones o argumentos que sustenten mi opinión. También vamos a hacer este lado. Y bueno, aquí vamos a marcar como dice con una X, ¿no? Si lo logramos, pues una X que lo hicimos, que hemos logrado los tres criterios. Entonces, si tienes oportunidad, presenta o envía por WhatsApp o correo el borrador de tu texto para que tu profesor o profesor te oriente y puedas mejorarlo. Redacta la versión final de tu opinión, para ello ten en cuenta las orientaciones dadas. Bien, justamente para eso, a continuación te voy a mostrar un esquema que estará también en la cajita de descripciones para que te sirva a ti, para que tú puedas solamente completar ahí tu opinión y tus argumentos y luego juntar ambos, ¿no?, utilizando los conectores que hemos visto hace un momento. No olvides guardar el escrito sobre tus opiniones en tu carpeta de trabajo, ya que servirá como insumo para redactar tu discurso. Tenemos justamente el esquema que nosotros vamos a llenar. Como decía, aquí vamos a colocar las opiniones, aquí los argumentos, tanto el argumento 1 como el argumento 2. Y acá en este recuadro vamos a juntar estos argumentos utilizando los conectores que hemos visto hace un rato, ¿no? Y recuerda que también puedes empezar tu opinión utilizando estas palabras, ¿no? Yo opino que, o yo no estoy de acuerdo con. Bien, espero que este esquema te sirva. Recuerda que lo tendrás en la cajita de descripciones para que puedas imprimirlo y hacer uso de él. Hemos llegado a la parte final de la evaluación del día de hoy. Vamos a evaluar tus aprendizajes con apoyo de familiar y señala tu respuesta con visto bueno según corresponda. En la actividad de hoy escribí mi opinión y la sustenté con argumentos. Usé un esquema para organizar mis argumentos. Analicé, identifiqué casos de discriminación. Si lo hemos logrado, pues vamos a marcar la primera columna. Si estamos intentando la del centro, y te apoyo esta última.
Bien, no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas los mensajes cuando coloquemos un nuevo video sobre Aprende en Casa. No olvides dejar tu like, además de tus comentarios sobre si te ha gustado o no el video. Y como siempre, pues no olvides compartirlos con tus amigos, familiares, ¿no? Para que ellos también, al igual que tú, puedan seguir aprendiendo en este programa de Aprende en Casa. Y chicos, no se olviden si salen a la calle, seguir cuidándose como hasta ahora, ¿sí? Y sobre todo, pues cumplir con los protocolos de bioseguridad, ¿no? Utilizar doble mascarilla, mantener nuestra distancia social, para que así podamos todos juntos salir pronto de esta pandemia. Cuídense mucho y conmigo será hasta la próxima clase.